Este es un mini foro, como como habíamos especificado anteriormente. Bueno, les doy la bienvenida a todos, muy buenos días. Buenos días para los que están llegando, para los que acabaron de entrar. Bueno, vamos a ver la dinámica del día de hoy con respecto a... ¿Qué pasó aquí? Ya. Con respecto a todos las definiciones, los conceptos que hablamos de urbanístico, de urbanismo, de urbanística, de urbanización, del crecimiento de ciudad, o sea, las primeras definiciones de urbanismo. Entonces se va a complementar con este que he llamado miniforo. Valeria, Valeria, Buenos días, profe, ¿cómo está? a ver, buenos días, ¿qué quieres decir? Mi aporte acerca del inicio de este foro es el urbanismo, ya que se deben tener ciertos aspectos importantes, que se tuvieron ciertos aspectos importantes como lo fueron la evolución, el crecimiento, las problemáticas, los recursos para el espacio público, la imagen urbana y el valor histórico en cada una de las ciudades. También se tuvo en cuenta como lo es la movilidad, el equipamiento, las vialidades y también las infraestructuras. Ok, entonces vamos a complementar un poco más sobre esta temática de la ciudad con estos dos videos que, que vieron uno ustedes de la clase de ayer a hoy y el otro que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cuál va a ser realmente el aporte que ustedes van a tener de acuerdo a estas tres preguntas que se hicieron en el día de ayer, en las cuales fueron como el punto de discusión de estas dos, de estos dos videos? Entonces, un foro, hay diferentes tipos de foros, pero como para sintetizar en un foro virtual que es como el que estamos o en el que vamos a realizar, ¿sí? Es un medio de comunicación que ayuda entre sus participantes. ¿Qué pasó ahí? Entonces ya tenemos el tema específico, ya sabemos cuáles van a ser esas interacciones, el aprendizaje colectivo realmente es la misma temática de los videos y lo que cada uno va realmente a aportar. ¿Cuál es la organización y planeación de un foro? ¿Sí? El moderador inicia el foro, o sea, cualquier persona que
que se designe para esto. En este caso, pues voy a moderar yo ahorita el foro, explicando con precisión cuál va a ser el tema a discutir. Se señalan las reglas del foro, se hace presentación de las exposiciones y de los expositores, se realiza el debate o discusión sobre el tema, el moderador hace una síntesis de las opiniones expuestas y extrae las posibles conclusiones. Entonces, un foro pues tiene muchísimas personas que realmente están a cargo de esta dinámica, de esta logística para poder realizar esta actividad. Entonces, ahorita pues inicio explicando el foro, pues ya lo he explicado diciendo el tema que tenemos a discutir es la ciudad, el urbanismo, con dos específicos videos que aquí hacen como de exposiciones y de expositores, el video de la ciudad moderna y la ciudad contemporánea. Entonces, estos hacen como los... como la función de exposiciones y de expositores. ¿Cuáles son las reglas del foro? Entonces, las reglas del foro, en este caso virtual, pues es levantar la mano, así como la levantó Valeria ahorita, pidió la palabra. Si estamos con las cámaras abiertas, pues se puede ver quién está hablando, entonces pues pueden ir hablando o pide la palabra si están ahí. El que vaya a hablar es indispensable que prenda la cámara. ¿Por qué? Porque estamos en un espacio sincrónico. Sincrónico es que todos estamos aquí en el aula. Es una clase que simplemente estamos transmitiendo por un medio de comunicación, pero es obligatorio prender la cámara. Se pide la mano si es el caso en el momento que haya una discusión entre dos o más participantes, o sea, discusión, aquí la llamamos desde el punto de vista académico, científico, o sea, las discusiones son las opiniones sobre la temática, no discusión de algún conflicto. Entonces es para entender que académicamente, científicamente, se denomina, se determina la discusión, la interacción de las opiniones y del pensamiento. Y al final, entonces, se realiza una síntesis y unas conclusiones. Entonces, cuando ya trabajemos nuestro foro, pues se va a definir cada una de las personas, cada uno de los integrantes de este grupo, cuál va a ser su función de la logística para este foro. Aquí, entonces, vemos, o sea, repasamos un poco lo que he dicho. La temática es el urbanismo y la ciudad, dentro de una temática específica que es la ciudad moderna y la ciudad contemporánea. Tenemos una dinámica alrededor de este tema, que es ver el impacto positivo y negativo. Que es un impacto, es realmente lo que trasciende en un lugar, es lo que realmente genera una dinámica, lo que genera una expectativa, lo que genera una acción. Entonces, ese es un impacto positivo y negativo con respecto a este video. La incidencia en la población, o sea, qué tan importante es la población, qué es realmente, cómo afecta esa población, cuál es el papel
predominante de la población. Y la tercera, ¿qué es relevante en la ciudad? Entonces volvemos otra vez a hablar de población. Algo es la incidencia, ¿sí?, de la población y lo que es relevante, si es la población, si es la estructura edilicia o el urbanismo. O qué más puede ser, faltaron como unos puntos suspensivos. Esa estructura edilicia, como lo explicaba ayer, es toda la parte construida, ¿sí? Son todos los edificios, es todo lo que es construido. Y bueno, esta es la temática, ustedes vieron esta ayer, ya hay 16 aquí en sala. Quisiera saber quién no vio la película, perdón, el video, quién no lo ha visto. Bueno, entonces voy a pasarles aquí de la ciudad contemporánea. Ahí estaba en la secuencia de los videos, de pronto alguno lo vio. Entonces vamos a poner mucha atención de acuerdo a este tema. Voy a ir subiendo esta pequeña presentación al Teams y la paso al WhatsApp para que tengan presente estos 3 puntos para tener en cuenta. Y luego de que termine este video, entonces empezamos el debate, la discusión, la participación en un nuevo conocimiento. Entonces, ya presento aquí a esta clase de arquitectura en línea, confirma, en la que abordaremos el tema de la ciudad contemporánea. En esta serie de videos estamos analizando la evolución de las ciudades a través del tiempo, por lo que si no han consultado los videos anteriores, en la caja de descripción se los voy a dejar. Como ya hemos comentado anteriormente, el urbanismo se encarga de estudiar la evolución, el crecimiento, las problemáticas, las estrategias urbanas y el uso de los recursos para las ciudades, basándose en un reglamento urbano, y también estudia el espacio público, el valor histórico, la imagen urbana, el equipamiento, la infraestructura, vialidades, mobiliario y movilidad. Perdón, no escuché. Sí se escucha, profe, sí se entiende todo. Bueno, perfecto. Es que como tenían los dos prendidos, voy a devolverme. Esta primera parte es lo mismo que está en el otro video. Como ya hemos comentado anteriormente, el urbanismo se encarga de estudiar la evolución, el crecimiento, las problemáticas, las estrategias urbanas y el uso de los recursos para las ciudades, basándose en un reglamento urbano, y también estudia el espacio público, el valor histórico, la imagen urbana, el equipamiento, la infraestructura, vialidades, mobiliario y movilidad urbana, entre otros aspectos. La ciudad contemporánea se entiende a la forma de conformar las ciudades desde el siglo XIX en adelante. Se enfoca en 2 ideas básicas: lo que es la concentración del mercado en torno a la creación de un centro urbano y la reunión de la fuerza de trabajo y los consumidores. Ciudades que albergan funciones fundamentales para la economía globalizada tienen un gran peso en las actividades financieras y de servicios avanzados, ya sea legales, marketing o incluso publicidad. También se caracteriza por tener el control y la concentración de los flujos de inversión de las grandes empresas transnacionales.
La influencia del movimiento moderno con respecto a que las funciones urbanas deben de estar separadas en el espacio fueron concebidas, como ya lo hemos comentado anteriormente, desde la Carta de Atenas en 1933. Pero la diferencia entre el término contemporáneo y el término moderno es que el término contemporáneo hace referencia a lo más reciente. El teórico Carlos García Vázquez menciona que la ciudad contemporánea es una criatura compleja, difícil de descifrar desde una única disciplina. En ella conviven personas, edificios, infraestructuras, percepciones y sentimientos, por eso es que ha sido objeto de análisis de múltiples disciplinas, tanto la economía como la política, la psicología, la semiótica y por supuesto la arquitectura y el urbanismo. Para entender la organización de las ciudades contemporáneas, es importante mencionar que va a depender de la identidad productiva, ya sea industrial, comercial o turística. Es también importante la actividad económica. La mayoría de las ciudades contemporáneas se basa en una economía de bienes y servicios como centros comerciales, escuelas u hospitales. También el uso de los automóviles y la cultura del consumismo. Existen tres diferentes planteamientos para poder entender la ciudad contemporánea. El primero se conoce como la conurbación, que es cuando varias ciudades y sus áreas metropolitanas se unen para crear un único espacio urbano. Este ejemplo lo podemos encontrar en la zona metropolitana de la ciudad de Córdoba, Fortín, Amatlán y Yanga, que prácticamente no podemos identificar los límites entre una ciudad y otra. También podemos observar el fenómeno de las metrópolis, las cuales son centros urbanos que superan el millón de habitantes con una máxima densidad. Es una ciudad principal en un sistema urbano que cumple diferentes funciones importantes. Y por último, las megalópolis, que son muchas conurbaciones que se enlazan. Es la concentración del poder político y económico de sus países, formando así lo que se conoce como megalópolis. Para poder identificar cuáles son las ciudades globales o mundiales como Tokio, Londres, Nueva York, entre otras, esas ciudades tienen características similares, las cuales son que albergan funciones para una economía globalizada. Tienen también influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, política, educación y entretenimiento. Tienen un gran peso las actividades financieras y de servicios avanzados, legales, marketing, entre otros. De igual forma, la aplicación de la tecnología y servicios altamente calificados. Podemos encontrar una clasificación en diferentes categorías de las ciudades globales en ciudades alfa, beta y gamma. Las ciudades alfa son aquellas exportadoras de capital a distintas partes del mundo, por ejemplo, como Nueva York, Londres, Tokio, Hong Kong y París. Las ciudades beta tienen una organización de su capital dentro y fuera de sus países. Gestionan operaciones globales de empresas nacionales y extranjeras que operan dentro de su país, como por ejemplo Madrid, Sydney, México o Sao Paulo. Y por último, las ciudades gamma, que son centros relevantes a nivel nacional y regional, pero de menor liderazgo internacional, como Panamá, Guayaquil o Detroit. Algunos modelos actuales de la ciudad nos hablan de la ciudad difusa, la cual es una ciudad que crece sin límites en una forma dispersa, también conocido como periurbanización o ciudad extensa. Una de las características que posee este tipo de planteamiento es que se urbaniza el área rural circundante. Hay un aumento en la capacidad de consumo de clase media y alta que se traslada fuera de la ciudad para alejarse de los efectos negativos de esta. La ciudad difusa es el resultado de formas de crecimiento urbano disperso con edificaciones aisladas sobre el territorio y por lo tanto las funciones urbanas se encuentran separadas, actividades y usos, vivienda alejada de trabajo y equipamientos, por lo tanto requiere de grandes extensiones de carretera para poder funcionar. ¿Qué, mi También se amor? ¿Qué, mi presenta la amor? ¿Qué, escasez de viviendas en qué, papi? ¿Qué? Échate ahí, échate ahí.
centrales, un deterioro económico y social y una baja densidad por el crecimiento hacia las periferias con pocos habitantes. Se genera un fenómeno de segregación espacial y empobrecimiento de estratos sociales. Los espacios se vuelven exclusivos, como condominios, fraccionamientos privados o ciudades enrejadas, lo que repercute en el costo mayor de una infraestructura para dotar de servicios a un área con poca población. Y desde luego, impactos ambientales, porque la expansión puede dañar los ecosistemas, generar mayor contaminación ambiental y un mayor consumo energético. Otro de los modelos actuales que es planteado en la ciudad contemporánea es la ciudad compacta, la cual, a diferencia de la ciudad difusa o extensa, concentra las funciones urbanas, generando tejidos urbanos que faciliten el acceso a los servicios, el traslado de personas y contactos entre sus habitantes. Se genera por tener un crecimiento vertical y predominan edificios en altura, lo que genera mayores espacios para áreas verdes y entretenimiento en la superficie. La concentración de los espacios permite un fácil acceso al trabajo, estudio y vivienda, y también permite desplazarse en distintos medios de transporte, incluso de manera peatonal. Podemos ver en esta imagen la diferencia de una ciudad compacta a una ciudad extensa. Y desde luego, la ocupación del suelo. Como podemos ver, el planteamiento de los edificios en vertical, a diferencia de este en el que se encuentran ocupando una mayor superficie de suelo. Algunas de las problemáticas que trae consigo la ciudad contemporánea consiste en la fractura del tejido social, propiciando lo que es una segregación urbana, ya sea socioeconómica y espacial. Como podemos ver en esta imagen, hay una clara diferencia entre lo que entendemos por una calidad de vida. El precio del suelo urbano, el aumento incluso de los índices de seguridad, el consumo y la contaminación de los recursos naturales, que en su mayoría son vertidos hacia los cuerpos de agua, problemas con medios de transporte, lo que genera un caos vial por darle una cierta prioridad al automóvil, influencia desde luego del movimiento moderno, y también una pérdida del valor histórico y patrimonial hacia un valor por la identidad, lo que provoca una cierta exclusión social y la gentrificación. El término gentrificación se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive, a partir de la preconstrucción o rehabilitación edificada de mayores alturas existentes, que provoca un aumento de los alquileres de una zona en específico. Esto provoca que los residentes tradicionales abandonen el barrio, lo que produce que este nuevo espacio termine por ser ocupado por clases sociales con una mayor capacidad económica que les permita afrontar esas nuevas rentas. Este proceso tiene especial relevancia en los últimos años en ciudades importantes de un carácter turístico y económico. En ocasiones también se utiliza para analizar esta situación respecto a los usos comerciales o de servicios. Por ejemplo, la construcción de centros comerciales o tiendas pertenecientes a grandes cadenas, relegando a los pequeños negocios. La gentrificación no se centra únicamente en los aspectos físicos, sino que involucra una serie de cambios en la conformación de la población y se caracteriza por el desplazamiento de un estrato social por un estrato superior, lo que provoca finalmente un escenario de individualismo y también ciertas repercusiones con problemas sociales, políticos y de género, con diferentes manifestaciones por el contraste entre una clase y otra. Algunos de los principales elementos urbanos que son característicos de la ciudad contemporánea son los siguientes: la estructura urbana, el uso de suelo, la traza urbana, la vivienda, el equipamiento urbano, la infraestructura, las vialidades, movilidad urbana, espacio público, imagen urbana, mobiliario urbano, conservación del patrimonio y también algunos aspectos de la sociología urbana. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos de una manera muy breve para que tengan un conocimiento claro de todos los elementos urbanos que integran a la ciudad contemporánea. La estructura urbana es la relación que existe entre los diferentes espacios dentro de una ciudad, es decir, entre las diferentes partes que la componen. Esta organización se encuentra conformada por elementos urbanos como el sistema vial, los espacios verdes, las trazas urbanas,
los tejidos urbanos, los equipamientos y las diferentes características particulares que conforman cada ciudad. La función urbana es la actividad en la que se desempeña el mayor número de habitantes y servicios en beneficio de una región, ya sea en el ámbito local, regional o nacional. Estas pueden ser las funciones comerciales, función residencial, función administrativa y función cultural. El uso de suelo se refiere a la distribución geográfica espacial planificada de la ocupación del suelo para fines urbanos. Este es un tipo de zonificación por áreas que va a depender de ciertas características socioeconómicas de la población, el desarrollo cultural, la forma en la que se utiliza el suelo, la densidad de la población y de la vivienda. También los tipos de áreas restringidas con respecto a los reglamentos vigentes y principalmente los planes municipales de desarrollo urbano. Dentro de los diferentes tipos de uso de suelo podemos encontrar habitacional, recreativos, comerciales, industriales, de servicio, agrícola, forestales y acuíferos, especiales y zonas protegidas. También es importante comentarles que dentro de estos usos vamos a tener tres diferentes características o condiciones. Aquellos que sean compatibles, es decir, que son terrenos permitidos en una zona sin ninguna restricción. También vamos a encontrar aquellos usos condicionados o compatibles a restricción, que son aquellos que su aprobación se requieren realizar estudios específicos por parte de las autoridades para que se aprueben y no altere el medio urbano y natural. Y por último tenemos los usos expresamente prohibidos, es decir, los incompatibles, que son aquellos que muestran incompatibilidad unos con otros, debido al grado de contaminación que producen, al deterioro que pueden llegar a ocasionar al medio urbano o que ponen en peligro la vida y la salud de los habitantes. Y por lo tanto se prohíbe su ubicación. Principalmente estos son los encaminados a fábricas, usos industriales, gasolinerías, entre otros diferentes equipamientos. Como ya lo hemos comentado anteriormente, la traza urbana es la forma en la que se disponen las calles con las manzanas, la relación que guardan con los demás elementos como las plazas, las glorietas y las vialidades. La mayoría de las veces, la traza urbana o el tipo de traza urbana obedece a las características del suelo, la topografía, donde se asienta el lugar, los caminos y las calles que se utilizan como una forma de organización de la ciudad. Con respecto a la vivienda, podemos definirla que es la edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales. Podemos encontrar una clasificación de la vivienda en interés social, medio y residencial, y también podemos clasificarla en el número de familias que alberga. Por ejemplo, las viviendas unifamiliares, que pueden ser viviendas aisladas, viviendas adosadas o viviendas pareadas, y las viviendas colectivas, que pueden ser multifamiliares, apartamentos, casas dúplex, áticos, loft, bungalows o cabañas, entre otras. El equipamiento urbano son aquellos edificios o espacios destinados a las actividades que realizan los habitantes de una comunidad o ciudad determinada. La dosificación del equipamiento debe estar planeada para servir a toda la población de una determinada zona. El equipamiento lo podemos clasificar en los siguientes rubros: educación, que son jardín de niños, escuelas primarias, escuelas secundarias, universidades. También tenemos el equipamiento de cultura, como bibliotecas, teatros, casa de cultura, museo, galería, centro cultural o auditorio. El equipamiento de culto, como iglesias y templos. El equipamiento destinado a la salud y asistencia social, como las clínicas, los hospitales, los centros de salud o guarderías. Equipamiento de comercio y abasto, como mercados, comercios, tianguis, supermercados o restaurantes. Equipamiento de comunicaciones y transporte, como por ejemplo la Unidad Central de Líneas de la Información de Telmex, una oficina de telefonía o radiofónica, una central digital, una central de autobuses, aeropista o aeropuerto. También tenemos el equipamiento de recreación y deporte, como por ejemplo unidades deportivas, centros deportivos, parques, canchas o juegos infantiles, entre otros. Y por último, el equipamiento destinado a administración pública y servicios urbanos. La primera, administración pública, integran las oficinas de gobierno o centros de readaptación social, ayuntamientos o delegaciones.
y el equipamiento de servicios urbanos pueden ser destinados como cementerios, basureros, estación de bomberos, gasolinería o comandancia de policía, entre muchos otros. ¿Cómo se calcula un equipamiento urbano que acabamos de mencionar? Existe actualmente en nuestro país la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, y de acuerdo al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, podemos determinar el cálculo de cada uno de estos diferentes equipamientos. Primero se debe de considerar el rango de población de acuerdo a la jerarquía urbana y nivel de servicio que tengamos posteriormente que implementar, ya sea urbano o rural. Se deben también considerar las normativas hasta llegar a lo que llamamos como el programa arquitectónico, el cual tiene el propósito de cumplir con todas las necesidades del equipamiento que se requiere. En esa imagen podemos observar dos diferentes tablas que nos van a indicar qué características debe de tener el terreno en donde tenemos pensado desarrollar cada uno de los diferentes equipamientos que comentamos anteriormente. La infraestructura se puede definir como toda red de servicios que dan soporte para el desarrollo de todas las actividades y el funcionamiento de una ciudad. Estos pueden ser infraestructura de transporte, infraestructura energética, infraestructura hidráulica y también infraestructura de telecomunicaciones. La infraestructura de transporte puede ser terrestre, marítima y aérea. Por ejemplo, en la infraestructura terrestre encontramos las vías y las calles, guarniciones, banquetas, carreteras, autopistas, líneas de ferrocarril y puentes. En la infraestructura de transporte de carácter marítimo podemos encontrar puertos y canales. Y en la aérea, como su nombre lo indica, pueden ser aeropuertos. Las infraestructuras energéticas podemos identificar como el servicio de luz, alumbrado público, redes de combustible como oleoductos o gasoductos y otras fuentes de energía, como presas, granjas eólicas, etc. Las infraestructuras hidráulicas pueden ser como redes de agua potable, depósitos, redes de drenaje y alcantarillado o saneamiento, y estaciones depuradoras. Y por último, las infraestructuras de telecomunicaciones, como pueden ser redes de telefonía y televisión, central de comunicación o instalaciones de fibra óptica. Otro elemento urbano característico de la ciudad contemporánea son las vialidades, las cuales se definen como un sistema de una ciudad que está constituido para poder transportarse. Estas pueden ser vías locales, vías colectoras, vías arteriales o vías expresas. También existe una clasificación de acuerdo a la capacidad, a la velocidad y las dimensiones de cada una de estas vialidades. Se pueden clasificar en vialidad primaria, secundaria, local o terciaria. Otro de los conceptos que podemos también identificar en la ciudad contemporánea y que actualmente tiene muchísima influencia en cómo se diseña es la movilidad urbana. El concepto también permite nombrar al sistema de medios que consiste en la conducción de personas de un lugar a otro y a los vehículos que se dedican a cumplir dicha tarea, es decir, todos los medios que utilizan las personas para moverse dentro de la ciudad. Podemos clasificarlo en transporte no motorizado, como la red peatonal, las ciclopistas, corredores, y transporte motorizado o vehicular, el cual requiere de cierta energía o combustible para poder operar. Estos pueden ser transportes terrestres, aéreos y acuáticos. Dentro de los transportes terrestres podemos ver el automóvil, el autobús, los trenes o el metro. En el transporte aéreo, desde luego el avión, y en el transporte acuático, barcos, lanchas o ferries. En esta imagen podemos identificar un esquema de lo que representa la pirámide de la jerarquía de movilidad urbana, en la cual a la cabeza o en la parte más alta estarían los peatones. En la parte inferior los ciclistas y así sucesivamente el transporte público, logística y de transporte y en el último lugar los vehículos particulares. A diferencia de la ciudad moderna, en donde prevalece el uso del automóvil o se le da prioridad, en la ciudad contemporánea apuesta en una ciudad más humanizada, dedicada hacia los peatones. Las vías peatonales son corredores o calles exclusivos, como lo podemos ver en esta imagen, para el uso del peatón. Los andadores son senderos por los cuales el usuario puede llegar a zonas de servicio sin mezclarse o cruzarse con los vehículos.
es importante el uso de diferentes señalética, los criterios de accesibilidad universal para todas las condiciones y poner mucho énfasis en la educación vial para evitar futuros accidentes. El espacio público es otro de los elementos importantes en relación a la ciudad contemporánea. Existen dos diferentes tipos de espacios: los privados, que son aquellos que cuentan con una barrera arquitectónica que delimita el espacio, a los que solo se puede ingresar un determinado número y tipo de personas, y los espacios públicos, que son aquellos dirigidos a todo tipo de usuarios, donde no necesariamente existe una barrera arquitectónica para poder acceder a ellos. Algunos de estos espacios abiertos públicos pueden ser las calles, las plazas, las plazoletas, parques urbanos, parques de bolsillo, parques lineales, alamedas, jardines, bosques y otros espacios verdes. El teórico Jordi Borja menciona que la ciudad es ante todo el espacio público, y el espacio público es la ciudad. Se entiende al espacio público como el lugar de encuentro y se caracteriza por ser un ámbito abierto por y para el ejercicio de la vida en la sociedad. Representa el lugar idóneo para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, artístico-culturales, de esparcimiento y en general para el uso y disfrute de la comunidad. Algunas de las ventajas es que disminuyen los problemas psicológicos y sociales y también contribuye al medio ambiente. La imagen urbana se entiende como la conjugación de los elementos naturales y construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de una ciudad, en interrelación con las costumbres y usos de sus habitantes, así como el tipo de actividades económicas que se desarrollan en ella. La creación de la imagen de la ciudad se da a partir de lo que ve el ciudadano y de cómo lo interpreta y organiza mentalmente. Por lo tanto, podemos decir que la imagen urbana es la lectura que tienen los habitantes sobre su ciudad. El teórico Kevin Lynch señala que los elementos a partir de los cuales se estructura la imagen de la ciudad son referencias físicas y los puede clasificar en estos 5 elementos básicos: los nodos, los hitos, las sendas, los bordes y los barrios. Los nodos son puntos estratégicos de una ciudad y constituyen los focos principalmente de reunión. Puede ser también un punto de convergencia, un espacio público, un parque, una plazoleta, y una de las características es que pueden concentrar un mayor número de personas. Los hitos son puntos de referencia exterior en los cuales el ciudadano puede identificar algún elemento representativo de una manera jerárquica. Por lo general, estos elementos sobresalen del resto de la ciudad en altura o en importancia de un valor histórico. Se vuelven puntos de referencia dentro de la ciudad. Las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, es decir, calles, senderos o líneas de tránsito que permiten conectar con el resto del espacio urbano y que tienen por lo general una característica de ser una calle o vialidad representativa para la ciudad. Por su parte, los bordes pueden ser elementos tanto naturales como artificiales que generan un límite entre una zona y otra. Aquellos naturales pueden ser, por ejemplo, una montaña, un río, un acantilado, y los artificiales pueden ser una vía de ferrocarril, un puente, una autopista o carretera. Es decir, son elementos que dividen a la ciudad en sus diferentes zonas. Y por último, los barrios, los cuales no es una delimitación física, sino más bien psicológica de las diferentes secciones de una ciudad con características fácilmente identificables. Estos pueden ser por el valor económico, por el valor histórico o incluso por algunos estigmas que se dan dentro de los problemas que ya hemos comentado en la ciudad contemporánea. Otro de los elementos importantes de la ciudad contemporánea es el mobiliario urbano, el cual es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instaladas en la vía pública para varios propósitos. Dentro de ellos se pueden incluir las bancas, botes de basura, volardos, luminarias, paradas de transporte público, casetas de información, cabinas telefónicas, entre otros. Generalmente, estos elementos son instalados por los ayuntamientos para el uso público. Y algunos aspectos importantes que tenemos que considerar para el diseño del mobiliario es el tipo de materiales, cómo sería su mantenimiento, los criterios de accesibilidad universal y que propicien una seguridad y que no permitan el vandalismo.
Dentro de la ciudad contemporánea se da una prioridad importante a lo que es la conservación del patrimonio, la cual está dedicada a fomentar la permanencia de aquellas manifestaciones arquitectónicas, culturales y artísticas que son parte del patrimonio histórico. Al protegerlas y rescatarlas responsablemente, se logra transmitir a generaciones futuras su significado y valor histórico, artístico y social para cada ciudad y el país. Actualmente, para poder diseñar la ciudad de una manera colectiva, se implementa lo que es el diseño participativo, el cual es un enfoque para diseñar tratando activamente a todas las partes involucradas: habitantes, empleados, socios, clientes, ciudadanos, gestores y gobierno, con el fin de contribuir a asegurar que el proyecto diseñado se ajuste exactamente a las necesidades y se utilice también para generar cierta identidad y fomentar la colectividad urbana. Y por último, la sociología urbana, la cual se enfoca en estudiar los fenómenos sociales vinculados con el proceso de urbanización. La sociología urbana es el estudio sobre la vida social y de las interacciones humanas en áreas metropolitanas y momentos históricos de las ciudades. Es una disciplina de la sociología que intenta estudiar las estructuras, los procesos, los cambios y problemas del área urbana y, de hecho, proveer aportaciones para el urbanismo y el diseño de sus políticas. Los sociólogos urbanos usan el análisis estadístico, la observación, la teoría social, las entrevistas y otros métodos como el trabajo de campo propios de las ciencias sociales para estudiar un rango amplio de temas, incluidas entre ellas las tendencias de migración y demografía, la economía, la pobreza, las relaciones internacionales y las tendencias económicas. De igual forma, estudia el fenómeno y las manifestaciones políticas y sociales que se llevan a cabo dentro de la ciudad. Aquí les comparto algunas referencias que nos pueden servir de apoyo. Con este video concluimos la serie de la evolución de las ciudades a través del tiempo. Como ya les comenté anteriormente, si no han podido visitar los videos anteriores, en la caja de descripción se las voy a dejar para que puedan identificar desde las primeras ciudades hasta la ciudad contemporánea. Muchas gracias. Bueno, listo. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué palabras les pareció que no están dentro del lenguaje corriente? Creo que son muchas realmente los términos y las palabras, y bueno, eso es lo importante, realmente aumentar el lenguaje urbano, aumentar toda esta parte relacionada con el urbanismo y con los elementos urbanos. Entonces, vamos al debate, vamos a continuar con este debate sobre esta temática. Veamos cuál es realmente el impacto positivo que hay entre la ciudad moderna y la ciudad contemporánea. Carlos Daniel. Profesora, Sí. ¿me escucha? Entonces, sí, te escucho. Un poquito lento el internet.
¿Puedes contestar la pregunta? ¿Podría repetirlo? Sí, claro. ¿Cuál es realmente el impacto positivo que hay entre la ciudad, entre las dos ciudades, el impacto entre la ciudad moderna y la ciudad contemporánea? Bueno, como habla de modelos de ciudades de dos distintas épocas, tendría que ver con el papel que han desempeñado en la historia en la que han existido. Entonces creo que uno de los fenómenos en los que más han influido ambos modelos es la globalización. Es decir, o sea, las dos ciudades han, en sus distintas funciones que terminan desempeñando, pueden adquirir o tener las cualidades necesarias para interconectar distintos lugares en distintos ámbitos, ya sea social, cultural, económico, político, etc. La diferencia radicaría en que la contemporánea estaría más apegada a eso. En cambio, la moderna estaría más centrada en lo que vendría siendo el expansionismo y la producción, ya que se empezó a consolidar más o menos luego de la revolución industrial. Sí, pero no se preguntaba por la diferencia, sino por el impacto positivo. No estaba preguntando si había diferencia, sino cuál era realmente lo positivo. Bueno, bueno, el impacto positivo estaría más, digamos, en el desarrollo humano y las oportunidades que se han ofrecido una vez que las ciudades se empiezan a consolidar, como por ejemplo la oferta de trabajo, el desarrollo de infraestructura, eh, la interconexión con otros modelos de infraestructura a lo largo del mundo, etcétera. Estaría por ahí. Estaría ¿Sí? Mabel, también. Mabel y Cristian. A ver, Mabel. Y Cristian puede interpelar. Ok. Yo digo que cada una tuvo como su aspecto positivo, pero hablando en un término más como generalizado, cada quien le dio su aporte significativo a lo que era la arquitectura, colocando como los nuevos diseños, desarrollando nuevas ciudades, como en uno de los videos también presentaron las ciudades que fueron como Berlín, Ámsterdam, Atenas, en las que se fueron, digamos, una de las más desarrolladas en las que se vio el cambio o el impacto. Y todo eso a medida pues del tiempo y de los nuevos recursos que se iban generando y cómo se veía lo que era el principio arquitectónico que se tenía se iba transformando cada vez más, generando nuevos elementos para lo que era alrededor del mundo. Cristian. Profe, cada una, a pesar de que se ajustaron en distintas realidades, en las ciudades modernas, una de las cosas positivas es que se ambientó o se le dio mucha favorabilidad en el transporte, en los automotores y en la ampliación de zonas verdes, así como también en la ciudad contemporánea, aunque esta se le da mucho más importancia a los peatones y el traslado de estos por caminos en donde no se utilicen mucho estos automotores. ¿Y cuál sería el negativo, Cristian? ¿En cuál? ¿En la ciudad moderna o en la ciudad contemporánea? O sea, la pregunta es, ¿cuál fue el positivo? ¿Cuál es el impacto positivo en las dos ciudades? Entonces, ustedes están contestando, ¿cuál es?
Entonces pregunto, ¿y cuál es el negativo? Profe, en la ciudad moderna, a pesar de que se le dio ese enfoque a los autos, esto repercutía negativamente en las ciudades y en cuanto a la ciudad contemporánea, vemos el tema de la gentrificación y la exclusión de clases en las mismas áreas. Isaura. Sí, señor, yo también iba a hablar de eso, lo que es la gentrificación y la pérdida de identidad en muchas de las ciudades contemporáneas, como lo dice en el video, ya que, por decirlo así, buscando una evolución, pierden esos aspectos culturales que tenían antes las edificaciones en estas ciudades. ¿Quién me puede decir si hay una relación con este impacto negativo que dice Cristian con la gentrificación? Bueno, Diana. ¿A qué se refiere con la pregunta, profe? Perdón. Eder. Eder. Profe, yo creo que el impacto más negativo que se puede resaltar es como el impacto ambiental, ya que de mejorar las ciudades y todo eso, obviamente o sea, va a afectar mucho la naturaleza, el ambiente como tal, el terreno, va a consumir mucho más terreno. Pero ahí en los videos no se hablaba de lo ambiental, Señor, lo puedo decir yo también. ¿cierto? O sea, seguramente ahorita hablamos mucho del impacto ambiental, de lo que está sucediendo en las ciudades, pero fíjense que en los videos no está muy preponderante como esa parte ambiental, fíjense que no se toca. Profe, es que como mostraban allí que la ciudad compacta, en la ambiental, creo que había un método de crecimiento vertical, que era Sí. donde, pues bueno, ese crecimiento hacía como reducir menos, o sea, reducir más como ese. Bueno, ahí se le fue como la onda, pero ahí no habla Mabel. Mabel, que tenías la mano levantada. Sí, señora. Era con respecto a lo que usted decía de la gentrificación, que es más que todo cuando se veían afectadas algunas personas que tenían como sus viviendas ya en el barrio ya ejemplificadas y luego se revalorizaba el suelo en el que estaban, por lo tanto eran como desplazadas, digámoslo de cierta manera, para colocar a otras personas con
como digámoslo, con un estrato mayor, ya sea colocando como nuevos hoteles y demás, simplemente por la revalorización del suelo. Entonces es algo que también afectó mucho y es un aspecto negativo. Ok, ¿cuál ha sido, muy bien, Mabel, cuál ha sido realmente esa incidencia con la población? ¿A qué se refiere exactamente su pregunta, profe? Mabel, acuérdese que al principio habíamos visto las 3 preguntas que realmente iban a estar en torno a la discusión, al debate sobre la ciudad y era el primero el impacto positivo y negativo, el segundo la incidencia de la población y qué era lo relevante para la ciudad. Entonces, ¿cuál ha sido realmente la incidencia en la población? O sea, ¿cuál ha sido su papel de la población en la ciudad? ¿Qué ha sido relevante, importante, qué se destaca? Ha retomado realmente una connotación preponderante o que ha tenido como incidencia, o sea, cómo realmente ha incidido la población. A ver, ninguno quiere participar, los veo como dormidos, no sé qué pasa, Wendy, Valeria, Valentina, Sergio, no opinan, no hablan, Melissa, María Marcela, Mabel, Cris Shirley, Lisbeth. Creo que no están poniendo atención, muchachos. Creo que no, o están mirando la otra película y entonces no están pendientes de esto. A ver, Jesús. Jesús, Dígame, profe. ¿puedes contestar? Sí, y recién entro. Porque no había internet ahora en mi casa y recién es que puedo entrar. Listo, Cris Shirley, entonces. Cris Shirley, Sí, estoy. ¿Contesto la que acabas de decir o un aspecto negativo o lo que pueda contestar? no estabas poniendo atención, creo. Sí, me preguntaste lo de la incidencia Eso, en la población. entonces contesta Pero lo podría que hablarlo estoy en general. preguntando. Contesta lo que estoy preguntando. Bueno, Para pues, ir con el hilo conductor de lo que es el foro. pues, entendiendo el video, sentiría que la capacidad de adaptación y pues que el aumento de la población es muy exponencial. Pienso que las personas del mundo rural siempre han comenzado a migrar y tratan de buscar mejores condiciones, pero el hecho de la adaptación y del permanente cambio por el que pasa cada ciudad y todo eso, pues se podría decir que las ciudades entregan oportunidades para cada habitante, pero el hecho de la movilidad y cómo se enfrentan a una privatización de espacios y eso es que no sabría explicar. No sabrías explicar y eso, dices y eso y eso. O sea, sí entiendo, pero bueno, no. entonces, ¿quién nos puede explicar? María Marcela.
María Marcela. Dígame, profe. Continúa. Pues, hablo, profe. Profe. Sí, María Marcela, continúa. ¿Sí me escucha bien? Que tengo el internet un poco malo. Sí. Bueno, profe, yo quería que también en la población, ya que en la parte del video de la ciudad contemporánea, hay una ciudad que se llama Ciudad Compacta que crece mucho, o sea, hay un crecimiento vertical que predominan los edificios de altura generando mayores espacios en las áreas verdes. Y también la concentración de espacios que permite un acceso al trabajo o estudio en la vivienda. Ay, me quedé corta. ¿Cuál es realmente la incidencia en la población? O sea, no tienes algo, pero no, pero sí, como dices tú, te quedaste corta. O sea, no se contesta realmente a lo que se pregunta. Melissa. Melissa. Profe, disculpe. Sí, ya vamos, Lisset, ya vamos, Diana. Melissa. Profe, es que no entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Bueno, pero esa es la oportunidad de decir, mira, no entiendo, levanta la mano, ¿a qué se refiere esa pregunta? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la incidencia? O sea, ¿qué ha pasado con la población durante estas dos épocas? Profe, pues con el tiempo usted sabe cómo la población va cambiando poco a poco, entonces la verdad yo diría que la incidencia es que pues para cada población se debe como que tener una distinta urbanización porque pues toda población no es la misma, puede que haya unas más pequeñas o unas que vayan creciendo poco a poco. Que haya, Entonces, perdón, que haya, no se dice haya, que haya. Perdón, profe, que haya. Bueno, esto está bien, o sea, lo importante es que yo les haga observación para que no vuelvan a cometer ese error. Esa es la importancia. Sigue. Bueno, profe, entonces yo decía, como decía que, es que, ¿cómo explicarle? Que no es complicado, o sea, es entender el video, es ver lo que decía en el video, no es nada complicado. O sea, creo que no estabas pendiente como del video y creo que no viste el otro video para decir qué papel tuvo ahí la población, o sea, es muy fácil. Merlis. Creo que no estabas poniendo atención, creo que no estabas atenta. Merlis, no es complicado, ahí todo el tiempo hablaron de la población, todo el tiempo. Merlis. 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 Merlis no está, se fue.
Diana y Lisbeth, a ver, pueden intervenir ustedes. Diana y Lisbeth. Diana y Profe, la, la incidencia de la población, el crecimiento intensivo de las ciudades puede generar más pobreza e que los gobiernos locales ofrezcan servicios a todas las personas. La búsqueda del empleo mejor remodelar, el hecho de construir, comprar o alquilar la búsqueda de mejor calidad de servicios o de educación, todo eso influye en que la necesidad de organización de los espacios, dependiendo de su identidad productiva, ya sea industrial, comercial o turística. Sinceramente considero que la incidencia de la población es más por el crecimiento intensivo de esta, ya que, como decía una compañera, siempre está en un constante avance, diría yo. Y pues, así como decía en el video, siempre se centra en eso, o en la actividad económica, que es lo que más se ve, por ejemplo, contemporánea. La mayor... ok. Lisbeth, puedes interpelar. Bueno, profe, también yo creo, bueno, también se podría mencionar que, pues dependiendo de las necesidades de la población y también como lo mencionaron, como que del crecimiento de esta, también se podrían como que plantear otros aspectos como podría ser la zonificación de la ciudad en función de los usos y las necesidades que iban teniendo la sociedad. Y pues ahí nos hablan de lo que sería como que habitar, que sería, ellos hablan de la sectorización de las viviendas dotadas de servicios básicos. Entonces ahí lo que hacían era como que tener la disposición de edificios organizados, considerando la incorporación pues de diferentes áreas como sería las áreas verdes, de servicios básicos por núcleos y también la utilización de plantas libres, entre otros. Y también tenían en cuenta lo que vendría siendo la iluminación y la ventilación. También ellos tuvieron en cuenta lo que fue el tema de la circulación como dimensiones primordiales, pues ya que ahí primordiaba lo que vendría siendo el vehículo y pues la importancia de sus dimensiones y conectividad con la ciudad. También hablaban de lo que era el trabajo, de una ubicación sectorizada y jerarquizada, que pues ellos querían como que ubicar el sector del trabajo cercano a las viviendas y a las instituciones públicas. Y ellos también hablaban del esparcimiento como una ubicación sectorizada y jerarquizada, que sería la incorporación de áreas verdes, parques, instalaciones deportivas, entre otros. ¿Quién puede controvertir o controvertir o darle el beneficio a lo que está haciendo, a lo que está diciendo Lisbeth? Ronald. Ronald. Ronald, no contesta Ronald, no está. Ronald. Ronald. Ronald, ¿por qué no contesta? Ronald. Bueno, Sergio.
Sergio se salió. Wendy. Wendy. Wendy tampoco está. Valentina. Bueno, profe, no sé si es como darle la vuelta como tal a la idea o contradecirla, pero sí diría que pues la incidencia en la población sí va más que todo con el crecimiento de la ciudad. Pues sabemos que si una ciudad crece tanto en... La que hice con respecto a lo que estaba diciendo Lisbeth, que ella decía que el crecimiento, pues la incidencia que tiene en la población, consolidando los conceptos de zonificación de la ciudad, que hablaba de, pues, del habitar y todo ese tipo de conceptos, ¿o me equivoco? ¿qué es todo ese tipo de conceptos? O sea, cuando ella se refirió a la zonificación de la ciudad, del habitar, de la circulación y todo eso. ¿Y tú crees que sí es correcto lo que ella está diciendo? Sí, por eso, ahí voy. No creo que mi punto de vista sea contradictorio porque sí estoy de acuerdo. Cuando una ciudad crece, digamos, por la población y eso tiene que ver con el hecho de que la habitan. Entonces, para que una ciudad funcione debe haber unas circulaciones marcadas, tiene que denotar, digamos, la mano de obra, debe haber espacios recreativos y todo este tipo de cosas que la influyen. Entonces, por eso mi punto de vista no sería contradictorio, sino más bien en complemento. Es decir, que una ciudad cuando crece en aspectos como educación, cultura y todo este tipo de cosas que pues conforman una sociedad como tal. Que habla más de la parte espacial, ¿no? O sea, ¿cuál es la parte espacial del espacio físico? ¿Sí? Y la pregunta era con respecto a cómo ha sido la importancia de esta población en las ciudades, más que especificar el espacio físico o si realmente esa es la importancia. Valentina. O sea, no sé si es que no entiendo lo que me quiere decir. Valentina, Lisbeth habla del espacio físico, ¿sí? Ese espacio que ocupa la y tú reafirmas exactamente eso. Entonces yo pregunto, ¿está refiriéndose al espacio o cuál es más la importancia de las personas en estos momentos de la ciudad contemporánea y de la ciudad moderna? Pues, bueno, yo diría que pues lo más importante de una ciudad sería su población, porque pues sin ella no sería una ciudad. Entonces, creo que todo va de la mano y todo va ligado. No puedo separar como una cosa de la otra. Entonces, las personas sí serían lo más importante. Y hablando en... Pero con respecto al video, a los videos. Por eso. Y con respecto a lo del espacio, pues claro que es necesario, digamos, tener un modelo de organización en la ciudad para que las personas puedan habitarlo correctamente. No sé si me hago entender. Sí. ¿Tú estás en tu casa o estás afuera? Lo que pasa es que vivo en una avenida, entonces se escucha todo. Okay. Wendy no contesta. Jimena.
Sí, profesora. Yo creo que también está correcto lo que dice Lisbeth, pero también teniendo en cuenta que el crecimiento de población va creciendo a través de los años, y esto provoca la pérdida de las zonas verdes y el esparcimiento, ya que se van a crear nuevas viviendas y edificios en estas zonas, lo que provocaría mayor densidad poblacional en la ciudad. En la ciudad moderna no se tiene en cuenta tanto las zonas verdes y las zonas de esparcimiento, por eso recalcan que es importante crear las zonas verdes, que la vivienda tenga una zona verde y un lugar de esparcimiento para niños, adolescentes y adultos. En la contemporánea ya se tiene un poco más en cuenta, ya que son viviendas en construcción vertical, donde se puede tener más espacio, se tiene más en cuenta al peatón, y se tiene más en cuenta a la población según su necesidad básica. Pero dinos algo diferente que hayan dicho tus compañeros. Ahí hay mucho tema de la población, pero estás repitiendo lo mismo de las construcciones en altura, de las zonas verdes. Hay mucho más tema. Amplíanos un poco eso. Bueno, no. ¿Quién más quiere hablar? Ronald, necesito saber. Ronald Hernández. Profe. Merlis. Ya te había llamado y no me contestabas, Merlis. Profesora, es que tengo el internet lento y se escucha entrecortado. Listo. ¿Puedes contestar la pregunta? No escucho bien lo que han dicho, profesora. ¿No escuchas? Merlis. Bueno, Daniela. Daniela Ávila. Daniela no contesta. Daniela no contesta. José Miguel. José Miguel no está. José Miguel no vino. Valeria. ¿Quién quiere contestar? ¿Nadie? Profe, yo sí quiero decir algo. Dale, dale. Profe, disculpe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Profe, yo tengo un punto de vista un poquito diferente en lo que puede influenciar estas ciudades en la población y tiene que ver más como con la cultura que las personas puedan adquirir después de vivir en este tipo de ciudades como las megalópolis o las ciudades alfas, que tienen demasiada influencia de diferentes partes del mundo, ya que pues son como un apogeo político, social,
Entonces, eso puede influir no solo en que mucha población se concentre en esas ciudades y pueda traer diferentes problemáticas, como un consumo masivo y la contaminación también masiva de los recursos naturales. O sea, todas las poblaciones que se expusieron, pues pueden venir ligadas también a lo que tiene que ver con la cultura de las personas y lo que puedan tomar en ese ámbito, ¿no? Pero me parece que no es algo contrario. Me parece que dices no estoy como en acuerdo, pero realmente lo que estás diciendo es parte de lo que se está diciendo ahí en el video. Entonces no veo por qué tú misma te contradices. No, es que de pronto, o sea, la verdad es que pensé, o sea, sí era lo mismo que estaban diciendo en el video, pero pues la incidencia en la población, pues pensé que era, pues, o sea, la influencia que tienen en la población también puede ser cultural, no solamente tipo el cómo está hecha y estructurada, o sea, la ciudad ya está como puesta y hecha, pero bueno. Sí, ahí también se habla de la cultura. Ahí se habla de la incidencia con respecto a la cultura, al crecimiento, al cambio de lugar, al cambio de las actividades, a las nuevas dinámicas la misma, del mismo crecimiento y desarrollo de la ciudad, pero me parece que no es como en contra o como, no, lo que tú dices es lo que se ha dicho ahí como realmente. Bueno, ¿quién más? Aquí estoy mirando quién ha contestado, quién no. Bueno, Diana, tienes la mano levantada. Diana. Recuerde que en esa dado mi opinión, sino que quiero pasar ya a poder dar mi punto de vista sobre lo que primordiza en este tema. Continúa. Ok, profe. Para mí lo más relevante es la población, pues esta es la que influye y determina todos los elementos urbanos, ya sea el uso del suelo, en donde se refiere a la distribución geográfica espacial planificada para el beneficio de esta misma. Ahora, si bien en la ciudad moderna se le da prioridad al vehículo más que al peatón, se sigue viendo el factor determinante, el cual es el beneficio en el mobiliario urbano. Incluye conjuga elementos naturales construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de esta imagen se da a partir de lo que ve el ciudadano, que integra, o sea, lo integran y lo dicen, ya sea de cómo interpreta o cómo organiza mentalmente este espacio. Entonces, pues como digo, para mí lo que es más revelante es la población. Ok, ¿quién quiere hacer una pregunta? Profesora, yo. Cristian. Profe, en el video anterior me llamó mucho la atención sobre las ciudades planificadas y quería saber sobre si son como la única fuente de viabilidad ante problemas como la sobrepoblación en la ciudad, más que todo que están ubicadas en las costas.
o sea, en el de la ciudad moderna. En la contemporánea, profe. Ah, en la contemporánea. ¿Qué pasa? Que las ciudades, pues, tienen una incidencia, una afectación con la planificación, ¿sí? Porque las ciudades, cierto modo, pues, de acuerdo a sus normas, hay que planificarlas. Pero por los grandes crecimientos de población se generan espacios no planificados, que son los que llevan a no tener buenos servicios, a no tener buena comunicación, llevan a la pobreza, ¿sí? Pero o sea, está la tendencia a que sean planificadas, pero hay un control desmesurado no hay control con la población. Entonces, esto es lo que genera que no hayan servicios, pero es parte de la solución del problema que hay que atacar en las ciudades. Por eso están los entes gubernamentales que las clasifican, que las identifican, que las planifican. O sea, la idea es que mediante sus acuerdos, que aquí en Colombia y en el mundo entero también llamamos el Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, todos los gobiernos tienen ese deber de planificar para evitar que hayan los impactos negativos, pero por diferentes problemas políticos, económicos, pues realmente hace que no se pueda cumplir con todo. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema de las ciudades. Isaura, Diana. Yo tenía una pregunta. Ya que este debate también conjuga ciudad moderna, en parte al ser este grupo un movimiento moderno, nos puede generar o llegar a pensar que reniega totalmente del pasado. Se sabe que es una base, que es uno de los principios, sí. Incluso que en la carta dice, en la carta de Atenas, dice que la arquitectura envejece y se vuelve legado. Lo que queda en duda es cuál debería permanecer, cuál puede ser determinantes para saber cuál obra puede permanecer y cuál no. Ah, o sea, de las obras que realmente se planifican, pues precisamente para eso se planifica, para que se puedan realizar. Y bueno, hay algunas que realmente no llegan a su feliz término, entonces, pues es cuando se ocasiona estos problemas que realmente no se pueden solucionar, ¿sí? Pero no es que cuál se puede y cuál no se puede. ¿Sí es clara la respuesta? Profe, listo, gracias. Saura. Sí, profe, yo en el video de la ciudad moderna me quedó una duda sobre la CIAM. El CIAM. Que sobre, bueno, sabíamos que esto eran ideas nada más, pero no sé, no entendí la parte en cómo estos influían tanto en este periodo de tiempo, sabiendo que solo eran un grupo de arquitectos. No sé si ya tenían conocimiento de estos antes para que tuvieran el impacto que tuvieron. Muy buena pregunta, Isaura. Muy buena pregunta sobre el CIAM. Ese CIAM es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Y en estos congresos realmente se tomaban decisiones para la nueva planificación de las ciudades. Eran arquitectos que realmente tenían un alto conocimiento
con respecto a las ciudades, como en cualquier congreso que van los eruditos en el tema. En los congresos se generan mesas de trabajo, mesas de discusión, mesas para aportar realmente a la problemática de las ciudades. Si no hubiera problemas en una ciudad, pues seguramente no existirían estos congresos, foros, seminarios. Pero realmente este CIAM, que era este Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, se daban unas pautas muy importantes para la ciudad porque los problemas son iguales en todo el mundo. O sea, hay una parte cultural, ¿sí? Que aquí se habla de una forma, allá se habla de otra forma, que aquí comen carne, allí no comen carne, que aquí en esta ciudad comen gusanos y en esta otra ciudad no comen gusanos, que aquí son más alegres, aquí son más estudiosos, ¿sí? Hay diferentes culturas, pero realmente todos los problemas en la ciudad son los mismos. O sea, el problema del transporte, el problema de la comunicación, el problema de la salud, el problema de la educación, o sea, hay que hacer colegios, hay que construir colegios, hay que hacer los colegios de tal forma, hay que, sí, como hablaba ahí cuando tenía unas fichas que son las mismas fichas que llenamos en todas las ciudades del mundo, de cómo se debe hacer un proyecto, cuáles son los metros cuadrados que se deben tener de acuerdo al número de población del barrio, al sector, a la zona. Entonces, en este CIAM, que son congresos, o sea, simplemente se reúnen unas personas y definen unas pautas, y era tan de alto conocimiento Le Corbusier, que era el autor intelectual, el autor de ese conocimiento de las ciudades, realmente generaba que se diera ese conocimiento no solamente en Francia, en Alemania, sino en el mundo entero. Entonces, de ahí empezaron a partir unas nuevas cartas de planeación urbana, y son las que hoy nos rigen con ciertos cambios, con ciertas diversidades por el terreno, por la cultura de la población, pero a partir de eso se generaron unas nuevas cartas, y lo que ellos también querían cambiar era la Carta de Atenas. Imagínense, Atenas, Grecia, o sea, siglos atrás, y que llevábamos mucho tiempo partiendo de esa Carta de Atenas. Entonces se generó una nueva carta del urbanismo, donde estaba predominante el comercio, el capital, la economía, que era lo que realmente estaba primando en todo este tiempo, o sea, tanto en la moderna como la contemporánea. Y fue tan importante esos congresos que se han dado nuevas normas para la ciudad. ¿Sí quedó ahí claro? Sí, señora, me quedó claro. Mabel. Profe, yo tengo una dudita, y es que en una reunión de la CIAN, si no estoy mal, en la número 5, Le Corbusier dio su opinión acerca de las ciudades una de las 33 ciudades en las que tuvieron con mucho más impacto esa organización. Entonces, él dio su opinión acerca de estas ciudades, diciendo que el hombre en grandes ciudades reina como una crisis de humanidad, y esta repercute en toda la extensión de los territorios de la ciudad. Y luego, al final, nos muestran cómo, ya digámoslo así, como unos autores que dicen que la crisis del funcionalismo fue como el fin de la arquitectura moderna.
Entonces, yo quisiera saber, ¿el hombre fue como, digámoslo de cierta manera, influyó en lo que se presentó de la crisis de funcionalismo? Sí, creo que ahí fue una crisis de funcionalismo y uno podría decir, en esta época ya no terminó con ese funcionalismo, pero no, realmente la base de la arquitectura es la función, sino que hay algunos autores, y en esta SIAM se hablaba del funcionalismo también, pero no realmente se cortó con eso, sino que en esta época del modernismo fue el que cambió toda esa época tradicional, esa época de la arquitectura, del detalle, de lo clásico, que era realmente como se determinaba la arquitectura antes del moderno, o sea, la arquitectura clásica, ¿sí? Que veníamos de ese renacimiento, de esa arquitectura medieval. Entonces, se generó este modernismo con estos nuevos arquitectos de cambiar eso, ¿sí? Porque las épocas realmente van cambiando de acuerdo a los nuevos pensamientos y a las nuevas dinámicas de la ciudad. Entonces, no creo que haya cortado directamente porque esa es parte de la arquitectura, la función. O sea, una arquitectura sin función pues serían cajas ahí, cajas que no tendrían sentido, ni tendrían identidad, ni tendrían como ese carácter que determinamos en la arquitectura, ¿sí? Ese carácter de ver cómo es esa arquitectura. ¿Sí? Entonces, pero sí, ahí en el video especifican esto y bueno, las CIAM fueron tan importantes y ahorita se siguen haciendo congresos en el mundo entero y bueno, y en estos días pues llevamos un año haciendo congresos virtuales y todo el mundo opina y da sus conferencias y bueno, hay cierta logística y de todo esto pues sale nuevo conocimiento que es realmente lo importante de esto. Bueno, ¿quién no ha hablado? Carlos Daniel no ha hablado. Carol Juliana tampoco ha hablado. Carol, ¿estás ahí? Carol no está. A ver, apuntamos. Eder. Eder, ¿no has hablado? O sea, hablaste ahí de lo, como de lo ambiental, pero no volviste a decir nada. ¿Quieres aportar algo sobre la última pregunta que es la relevancia que se ha tenido en la ciudad? ¿Cuál es esa relevancia? ¿La población, el urbanismo o lo edilicio o lo construido? Eder, ¿puedes contestar esa? Bueno, Eder no contestó. Profe, yo creo que el crecimiento de la población y también pues el urbanismo, porque en una parte del video de la ciudad moderna mencionan un grupo que se llama Teams 10, creo que era derivado del CIAN, pues que digamos que pensaban o resolvían como unos problemas que no pudieron solucionar
los otros. Y también planteaban que el fenómeno esencial de las ciudades no eran precisamente el crecimiento, sino el cambio. Y por eso también como que proponían diseñar estructuras urbanas dispuestas al crecimiento y al cambio también. Pero no contestas a la pregunta que estoy haciendo. Estás como viendo ahí algo del video, pero sin tener relación con lo que estoy preguntando. Yo veo que están como mirando y leyendo cosas del video sin tener en cuenta lo que estoy preguntando. Isaura ya, Jesús Adrián. ¿Estás, Jesús Adrián? Jesús Adrián está ahí prendido, pero no. Sí, recuerdo que usted me preguntó, pero le había dicho que no había podido entrar a la clase y ella entró tarde. Entonces yo no he podido ver el video aún. Pero es que este se puso desde ayer. Ah, ese es el de ayer. Es que como usted ha dicho que iban a hacer 2 videos, uno ayer y uno hoy, y de hecho, no sé si ese es el de ayer o el de hoy. Creo que no has puesto cuidado a todo lo que se ha hablado, creo que no viste la página, creo que no viste el WhatsApp, o sea, toca estar ahí un poquitico más atento. Ayer se colocó un video para que lo vieran, hoy se colocó otro, entonces íbamos a relacionar estos 2 videos, pero veo que no viste ni el de ayer ni el de hoy, no estás atento. Tienes que estar tiene que estar atento al proceso del curso. Yo sé que hay fallas en el internet, hay fallas con la luz, hay fallas con los servicios, hay fallas con todo, pero debes estar atento y hacer la tarea. O sea, la tarea era ver el video, entonces veo que no. Julieta no vino hoy. No la veo por aquí a Julieta. Bueno, ¿quién más no ha contestado? O sea, la idea era que ustedes hablaran, preguntaran, dijeran, intervinieran, pero no, me toca. A ver, fulanito, hable. A ver, Ronald no contestó. Yo necesito que Ronald me conteste. Chris Shirley, ahí algo contestó. Lisette, que por aquí la vi. Lisette, que no has hablado, no intervienes, no levantas la mano. Ay, profe, yo sí levanté la mano, incluso cuando Lisbeth estaba hablando y pensé que me iba a dar la palabra en el mismo momento que habló con Diana, junto con Diana. Y luego le hablé sobre lo que tenía que ver como la cultura con la incidencia en la población y usted me corrigió que pues era lo mismo. ¿Qué opinas sobre qué es lo relevante en la ciudad? ¿La población, el urbanismo, lo construido? Profe, pues yo pienso que Con respecto al video, ¿no? Pues claro, pero o sea, yo pienso que no se le puede dar como una importancia más a unos que otros, porque o sea, todo se complementa, ¿no? Tipo, sin población no puede, o sea, si no necesitas darle una ciudad a una población, o sea, lo que quiere dar a entender es que si no hay población, ¿para qué vamos a crear una ciudad? ¿Y para quién debería de ser? Entonces necesitaríamos como
estudiar para quién y para qué se debería, ¿no? Y pues en eso también entra el urbanismo, cómo se puede crear esa ciudad para ese tipo de población, o incluso si está planificada para una futura población que no ha llegado o algo así por el estilo. Supongo que la importancia va como de la mano de las tres, puede ser. Sí. Ok. Bueno, Sergio no está. Sergio me pareció verlo en algún momento, pero se salió. Profe, yo tengo una duda. Dime, Mago. Valentina. Listo, Valentina. Cuando se habló de la ciudad moderna en el video, recalcaron pues un tipo de planeación urbana que era la ciudad radiante. Y ahí mencionaba una característica que tenía, que era la optimización y el aprovechamiento de la energía solar. Entonces, trayéndola al tiempo de ahora, que todas las construcciones se están planeando, digamos, a una energía renovable o a una construcción sostenible, ¿sería una buena estrategia implementar este tipo de planificación o se descartaría por... No, O sea, creo que se puede planear en algún momento cualquier tipo de ideas nuevas, de orden para la ciudad, se pueden hacer dependiendo de las características del territorio y dependiendo de las características de la población. O sea, yo creo que cualquier aporte de conocimiento puede ser válido para estructurar realmente la ciudad. ok. Y también quería mencionar de que, por ejemplo, las grandes ciudades que están como en el tope de su desarrollo y todo este tipo de cosas, ¿cómo decirlo? Se ve en contraste mucho el crecimiento de América Latina por la falta de planificación urbanística. Sí, creo que el problema aquí en América Latina es la falta de planificación, o sea, existen unos modelos, existen unas normas, existen sus documentos, pero América Latina tiene un problema económico, social y político que es el que realmente ha afectado ese desarrollo en las ciudades, o sea, ciudades como Nueva York, Londres, París, pues ya han cruzado tantos inconvenientes de toda índole que pues en su desarrollo han mejorado y por eso pueden planificar estas ciudades, no hay esa pobreza porque ya ellos sufrieron todas las guerras, sufrieron todos los inconvenientes, entonces creo que se han superado, aunque aquí en América Latina llevamos en guerra algunos lugares de esta América Latina que no hemos superado la guerra y entonces seguimos en la pobreza y entonces la parte política tampoco ha podido realmente solucionar esto. Entonces, como todos ven los problemas que hay políticos, pues realmente se vuelve bien complejo eso por la parte administrativa, o sea, por el que administra realmente estas ciudades. Pero bueno, en eso estamos, en un proceso de desarrollo, a que todos mejoremos, a que mejore la cultura de la honestidad, a que mejore la cultura de ser honrados, honestos, a que evitemos la corrupción, porque pues eso es parte de que no haya ese progreso y ese buen desarrollo. Eso es lo que se pretende, bueno, y en manos de nosotros los arquitectos, pues es ofrecer realmente todas estas herramientas para que haya una buena planificación y podamos actuar sobre esa planificación, o sea, hacer la acción que es realmente el construir, el hacer, el generar que hayan esas buenas ciudades.
Muy buena esa pregunta también. Bueno, veo que aquí no habló, bueno, Wendy no está. Bueno, aquí apunté de los que no, de los que participaron. Yo iba aquí escribiendo, aquí muy rápidamente. Héctor creo que se salió. Héctor por aquí lo vi al principio y ya no está. Entonces, felicito a Mabel, que tiene la mano levantada. Felicito a Mabel, espérese, hago aquí la acotación de Mabel que prendió la cámara. Sí, a Mabel, que fue realmente la única que prendió la cámara cuando estábamos hablando y fue el primer punto que dije. Yo sí prendí Diana, la cámara. sí, Diana también la aprendió, aquí la tengo apuntada, sino que estoy pasando. Diana también la aprendió cuando habló. Sí, aquí la tengo apuntada también. Sí, prende también Diana. A Diana y a Mabel las felicito por haber prendido su cámara. Esto es parte de la presentación y fíjense que fue el primer punto que di para la participación de este foro, prender la cámara. Entonces, ya sacaré aquí mis anotaciones y les daré una evaluación con respecto a esto. Algunos no contestaban, me tocaba decir, a ver, fulano, pero bueno. Este es parte de un aprendizaje y bueno, vamos a programar nuestro foro Smart City, Smart Grow. Les deseo una buena mañana, un buen día y bueno, ya son las 9. Nos vemos la próxima clase. ¿Ok? ¿Listo? Chao, chao. Chao, profe. Adiós, profe, que tenga buen resto de mañana. Chao, profe. Hasta luego.